a ahí sacar las cualidades del invitado para de esa manera poder hablar bien. Pero no, bueno, en todo caso ya, estamos en el desarrollo de la historia. Acá como invitado que lo tengo escondido, no lo voy a mostrar porque nos salimos un poco de la línea de los músicos y bandas para hacer digamos, un anexo, que esto es sumamente importante ya que una de las cosas que hemos venido conversando desde los shows que al menos yo recuerdo que son importantes, shows que las bandas recuerdan. Estuvo Roberto el del episodio pasado mostrando unos volantes, hablando de los shows, hablándonos de cada uno de los eventos, pero hay uno en particular que muchos recuerdan, pero no conecta porque no está dentro del circuito de shows que hacía en este caso un Punk o que hizo en cierto momento Trucho Records, lo cual hablaremos más adelante, pero sí fue básicamente un evento. Y bueno, tengo la suerte, gracias por contactarte, Aldo. Este, Les presento, para los que recuerdan, que ya lo mencionamos aquí, estaba uno de los, creo que era, primeros promotores, portales promotores tal vez, que también buscaba, qué sé yo, ah, el hacer conciertos, la unión de las bandas, no sé, era como un anexo, ¿no? Usted, bueno, tú con un amigo crearon Equapunk, ¿correcto? Así es, nosotros empezamos, todo empezó con un canal de chat del Mirk y de Ya. ahí, bueno, empezamos a hacer una página, la página promocionaba conciertos que hacía Unión Punk, que hacía Trucho, eh, ciertas noticias sobre las bandas. En ese mismo tiempo también salieron bueno, no eran sites, eran medios impresos como las de Minas, todo eso. Y entonces nosotros nos fuimos por el área de las páginas web. Eh, Empezó a pegar el tema, empezó a tener acogida. Creo que eso fue un pionero a la fiebre de los blogs que hubo después, a inicios de los 2000. Y después de ese asunto, empezó a picarnos el bichito con Joshua Gutiérrez Kerfo de hacer conciertos y nos aventuramos. Pasamos de cubrir información de los conciertos a los que íbamos y subir a la página a querer hacer un proyecto interesante. Y bueno, coincidía, era el año 2004, se estaba Aguántame, detente ahí, que no ya. quiero poner pausa aquí. Entonces, ustedes eran asistentes en los conciertos y ustedes, bueno, al no hacer banda, decidieron hacer un medio publicitario para el cual mover la publicidad de los shows. Redunda en eso, pero la idea de ustedes era cubrir y difundir. Así es. Qué bacán. No voy a ubicar mucho en el año, pero según lo que mencionas, ya estaba constituida la escena, ya se movía de lado a lado. También teníamos Simón Limón, creo, alrededor Claro, de esa Simón época. Limón, el pionero de eso. Ujú. Claro, de hecho sí, ellos son los que, creo que fueron los que mejor abrazaron y empujaron el movimiento por años, o sea, estuvieron ahí presentes. Pero el dato particular de ustedes, que ahorita que me estás contando la historia ya bien, ya los conocía de antes, pues a ti y a Kerpo, ustedes representaban Equapunk, y era eso, ustedes iban a los conciertos, difundían, subían fotos, estaban ahí, ¿no? En la movida, por así decirlo. Pero el concierto en particular, que no sé si habrán hecho más conciertos, honestamente, pero el concierto en particular que lo voy a mencionar ahorita y todos recuerdan, coincide, y si no me equivoco, con los 10 años de un evento muy particular en la música. Entonces tuvo que haber sido más o menos abril del 2004. Correcto. Ahora sí, pues, les presento a Aldo Casal, eh, uno de los organizadores del tributo a Nirvana. ¿De dónde salió esta idea? Y ahora sí cuéntanos cómo fue que lo lograron, porque honestamente en la época una locura completa, o sea, tuvieron cobertura de medios, recuerdo haber salido en el periódico en esa época, montaron un show en una casa, las bandas tenían que tocar como requisito un cover de Nirvana en su estilo, o sea, no sé, era muy ambiciosa la propuesta. Eh, y todo el mundo le puso atención casualmente por ser los 10 años de la muerte, llámese asesinato, suicidio, como quiera. Bueno,
los 10 años de que se murió el vocalista de Nirvana. Tengo entendido, Aldo, que tu banda favorita es Nirvana. Creo que lo tienes en tu correo electrónico, un referente a la banda. Y, y no sé, a todo el mundo le gustó la idea o todo el mundo, no sé, se entusiasmó y lo vio como un desafío o probablemente todos estaban de acuerdo con homenajear a Kurt Cobain y a Nirvana. Pero viéndolo en retrospectiva, la verdad es que fue una propuesta súper ambiciosa. O sea, recuerdo haber visto publicidad en la radio, no recuerdo dónde fue, pero recuerdo cómo era el lugar. E inclusive he escuchado más de una vez pues que Ramón Villacreces, el Moncho, en la presentación con Goe, tuvo Casi muere. un altercado, un percance con el micrófono. Seguro Ramón lo recuerda mejor que nosotros, pero lo escuché y creo que hasta hubo otras personas que también sintieron el, había una falla con la energía eléctrica, tal vez no había salida a tierra de los equipos y el micrófono era literalmente como si, no sé, como que si besaras un cable de electricidad, no sé. Bueno, pero todo eso da vueltas alrededor de este show y ya que estás acá, que vamos a anexar esta historia, que hemos mencionado diferentes shows importantes, creo que este no deja de ser importante, más que nada por la logística y más que nada porque el concepto salía de lo que estaban haciendo y pienso yo que tuvo full éxito, no sé. Ahora sí, bueno, cuéntanos en detalle, te doy toda la palabra, no te interrumpo. Tributo a Nirvana, no sé si habrá sido abril 2004, ¿cómo se dio eso? Bueno, como te decía, algo interesante de nuestro site es que teníamos la opción para interactuar. Había como una especie de chat, se podría decir, de comentarios, donde la gente comentaba sobre los conciertos y cosas así, y eso genera interacción. Y entre la interacción habían comentarios de personas que decían que pese a que les gustaba el punk, entre sus raíces, tú sabes que hay una conexión. El grunge de los inicios de los 90 nace del punk, nace de la escena punk. Y conversando también con algunos de las bandas, en ese tiempo habían dos movimientos fuertes. El movimiento punk, representado por la UP y también por Trucho Records. Y también estaba un movimiento new metal que estaba también haciendo conciertos. También ahí habían algunas bandas interesantes y aunque en su momento hubo cierta división entre punk y metal, cuando iba a cubrir conciertos de ambos era interesante que todos tenían un factor en común y eran entre las bandas que les gustaban algunos de los integrantes estaba Nirvana. Entonces un día conversábamos con Kerfu y decíamos en son de fregadera, en son de una broma, y si un día hacemos un concierto por los 10 años de la muerte de Cobain, todavía no era tan común los conciertos tributos. Creo que después de eso empezó a hacerse común a nivel de bares, a nivel de otras cosas. No era tan común en ese Espérate, tiempo. espérate, pero tú dices no como un concierto tributo, pero usualmente es una banda que arma un tributo, o a lo mejor dos Correcto. bandas arman un tributo a una banda, dos bandas, pero creo que tú convocaste como 8 bandas. Casi O 10. sea, Fue un festival, básicamente. yo no recuerdo, yo creo que estaba Goe, supongo que es de 69 segundos, CD Rec, que tocó School, Ujú. Teddy Bear tocó Sliver, si no me equivoco, Sin y de ahí ya se me va permiso, borrando la memoria. sin permiso, Gulf. De bandas metal también estuvo Sangra, estuvo Colmena. Sí, habían varias bandas, fueron casi 10 bandas, ya no recuerdo todas, tendría que revisar el video que tengo. Gracias a las Dead Ninas, Isabel de Dead Ninas me consiguió el video, ella había grabado todo el evento para su periódico digital que tenían y me lo compartió, lo pude digitalizar hace un tiempo. Y bueno, fue eso. Fue una idea, como tú dices, un poco ambiciosa, un poco loca, que nació de una broma, pero que se cristalizó y que logró tener un apoyo interesante que ni nosotros esperábamos, para ser sinceros. Recuerdo que
por ese tiempo yo había empezado a tener contacto por chat con Pedro Ortiz Jr., Ujú. que es conocido en la escena. Él tenía en ese tiempo su programa La Silla Eléctrica, un programa de radio que era icónico en los 90 y en los 2000. Y bueno, en ese tiempo Pedro le dije, mira, tengo este site, te invito a verlo. Cubrimos eventos de punk y también de new metal, si te interesa. Ah, ya, chévere. Y un día conversando le digo, mira, queremos hacer esto, pero no sé qué opinas. Y me dice, mira, si te aventuras, te damos un espacio en mi programa de radio. Ven con tus panas, trae música de dos o tres de esas bandas y te lanzamos en un programa al aire. Y eso creo que fue el gran empujón, porque después de que estuvimos en el programa con Pedro, estuvimos ahí, nos dedicó todo el programa de La Silla Eléctrica. Incluso pusimos algunas canciones de Goe, de 69 segundos, de Rec. Y cuando pasó la semana siguiente y empezamos a recibir en la página que nos escribían de Diario El Universo, tú estuviste en esa entrevista con El Universo, incluso posaste ahí en la foto loca que nos tomaron. O sea, yo Después, salgo con Kerpo en la foto, salgo con Kerpo, ah, con Ismael, con Kevin Jenkins, con conmigo, Tomás, o sea, es una mezcla ahí, o Con sea, no Alejandro era Martínez, Simón, todos estábamos no era ahí. una banda, Era era una mezcla de un, personas, pónganse ahí para Simón. la foto. Simón. Y después también nos contactó Expreso, que en ese tiempo había la competencia entre el Universo y el Expreso. En cambio ahí nos entrevistaron junto a los Sin Permiso y a Gulf. Y creo que esa promoción gratuita que tuvimos del evento gracias a Pedro y a estos dos periódicos fue lo que generó en el éxito que tuvo el evento. Recuerdo que Se hicieron virales, sí, cuando no habían redes sociales nos pudimos hacer virales. se hizo Re- viral la idea. Recuerdo que yo en ese tiempo estaba estudiando en un tecnológico y tenía un compañero que el apodo era el disléxico. Y un día ese man hicimos un trabajo en grupo en su casa, en una casa en la Alborada 10ª etapa, casi subiendo para la loma donde está Jardines de la Esperanza, al final de la 10ª etapa. Ah, ahí fue el show. Claro, y cuando yo Sí, llego, sí, ahí fue el show. y cuando llego a esa casa, créeme que me enamoré. Esa casa era una belleza, tenía un jardín inmenso y como era en la parte de la subida a la loma, un poco antes de llegar a Los Álamos, esa casa tenía una especie de tarima natural. Claro, Don... la jardinera alta, sí, 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 la Correcto, jardinera alta y tenía el mosh pit ahí natural, como tú dices. correcto. Y yo le digo a este man, oye, esta movida está vacancísima para un concierto. Y él me dice, pana, cuando quieras, dale. Entonces ya teníamos el lugar, ya teníamos la tarima, la idea se seguía cristalizando, había recibido el empujón de Pedro cuando habíamos conversado, había hablado contigo, me acuerdo que te digo, oye pana, me está interesando hacer un concierto, tú me consigues un contacto para el sonido, para alquilar batería, tú me ayudaste con ese dato, me referiste con alguien en J. Fero Guzmán para la batería y tú me ayudaste con el sonido, no sé si te acuerdas de eso, yo sí me acuerdo. Yo creo que Y en esa época le rentábamos a Gallardo, casi a seguro porque fue Gallardo, eso vendido sí. al centro. Sí, a Gallardo, correcto, en el centro, sí, exacto. Fue con Gallardo. Fíjate que creo que es el suegro de Fofo, que estuvo aquí hace 2 semanas conversando. Pero Ahora es el suegro de Fofo. tú me hiciste el nexo, tú me hiciste el contacto, incluso creo que me acompañaste allá. Sí, sí, ya, ahorita ya me empiezan a regresar las imágenes de haber ido al centro y tener que sacar las cajas aunque lo hice más de una vez, así que a lo mejor estoy mezclando el día, ¿no? Pero sí tuvo que haber sido Gallardo, porque con Gallardo tocaba a uno mismo conectar, setear. Ya después, digamos que el siguiente wave, ya después del 2007 que regresó de Colombia, ya subimos el nivel y ya pagábamos para que vayan y conecten y pongan, pero antes de eso, pues creo que, digamos que este era segundo nivel, ya cuando ya alquilabas ya cosas más grandes. Primer nivel era el amplificador con el cable al micrófono, ¿no? Entonces, estamos, digamos que en proceso, ¿no? Correcto. Este,
Sí, de hecho no teníamos mucho conocimiento con respecto a lo que era el cable a tierra y obviamente el escenario natural, la tarima de césped a tierra, es lo que, nada, pues lo que jugó en contra. Así es. Esa es la parte, en cambio, que a mí me falló. O sea, yo me enamoré de lo que vi y de la idea que vino a mi mente, pero no pensé en las consecuencias de que no fue el micrófono, fue el bajo lo que lo electrocutó a Moncho. Incluso hace poco estábamos un día, creo que le escribí por su cumpleaños en Facebook o en Twitter, no me acuerdo, y ese pana pone, sí, todavía el espíritu del Curco me persigue porque me electrocuta tocando el bajo, bla, bla, bla. Ese pana terminó en el piso. Todos pensábamos que estaba en personaje y no, se estaba literal electrocutando. Ese man fue ¿Qué lámpara esa canción movida. tocó Goe? Eso no me acuerdo. Creo que fue Smelling Spirit, no me acuerdo muy bien. Creo. ¿Qué Porque, habrá sido, no? porque, Porque la Go, porque, verdad, Go, porque Go era la banda Pepa, creo que fue, incluso 69 segundos no alcanzó a tocar, porque uno de estos salvajes también dañó la batería, no me acuerdo también quién fue, le dañó el bombo a la batería. Recuerdo que tuve que pagar ese bombo casi como o sea, nuevo. fue tributo, tributo, así, tributo con lanzada al piso, No, no, ruptura de no. Uno de batería. estos manes Fue la tal, tocó tan yo salvaje que sé le que, dañó yo el sé parche que al no bombo. fue, claro, yo sé que no fue planeado, pero o sea, es como dice Moncho, el espíritu de Kurt Cobain estaba ahí y hay que destrozarlo todo y hay que acabar el show prematuramente con... ¿Recuerdas cuánta gente fue? Yo la verdad es que estoy nublado, más o menos. A ver, pana. mm, O cuánta, no, plata, es que no hablemos de plata, porque cuando se habla de plata siempre entra la controversia de cuánta plata hiciste, cuánta plata gastaste, cuánta plata te quedó, y casi siempre los números son malos. Pero, o sea, dijiste que no era lo que se esperaba, era más de lo que esperabas. Asumo que en cierto momento los números se pusieron verdes, por así decirlo, como que, hubo, mira, hu- estamos haciendo algo de billete, pero hubo una ganancia, e incluso creo que no recibimos toda la ganancia porque algo, quizás como fue algo tan amateur realmente y tan hecho a la fregadera, yo me dediqué a disfrutar el concierto, más que estar pensando en ser un organizador y cosas así. Yo me dediqué a disfrutarlo, Kerfo también. Nosotros no estábamos controlando la boletería, hubieron unos panas míos y de Kerfo que ayudaron en eso. Yo creo que por ahí hubo algún revuelo que nunca nos enteramos. Siempre me quedé con mis sospechas, pero créeme que lo disfruté tanto que me valió. Eh, yo creo que, bueno, ese lugar se repletó. Te mentiría si te dijera la capacidad de personas que había, porque no era un, un lugar con un aforo, pero era un jardín muy grande, literal, era casi, el jardín era casi del porte de un terreno, era una casa súper grande, todo eso estuvo repleto, estábamos hacinados ahí. Hubo gente que se tuvo que trepar en la tarima de tierra que no era de las bandas, eso tampoco ayudó mucho porque la falta de espacio. E incluso hubo gente que estuvo desde afuera de la casa, toda esa cuadra estuvo llena de peladitos, hubieron unos pelados que estaban viendo el concierto desde arriba, por el área de los Álamos, hacia la casa gratis, como cuando ves en el estadio de Barcelona desde el Cerro de Bellavista, más o menos, los partidos. mientras más mencionas esas cosas, me vienen imágenes. O sea, ahorita que dices lo de los peladitos arriba y lo de la gente parada en la jardinera alta, inclusive no, no sé, tendría que buscar fotos. Hoy día estaba buscando fotos, porque digo, aquí hablamos de ciertos eventos, ciertas fechas y todo, pero nunca ponemos evidencia visual, es pura, ejercitamos la memoria, mantenemos aquí, hacemos un ejercicio práctico para mantener la memoria funcionando. Al menos 30 años estamos ejercitando, 30 años. ¿Te acuerdas la fecha? Abril del 2004, sé que fue Claro, coincide entre el entonces. 5 y el 8, un viernes en la semana entre el 5 y el 8, porque nos esforzamos en hacerlo. Recuerdo que el 5 fue el día que él murió, pero el 8 fue el día que descubrieron que había fallecido. Fue entre esa semana, él cayó en un viernes, el viernes de la semana entre el 5 y el 8 de abril. No tengo a la mano un calendario de ese año, pero con eso te puedes hacer una idea. Y recuerdo que
Esos a peladitos que buscar. estaban afuera y no podían entrar, dañaron la parte de abajo de la puerta del garaje de la casa. Era una salvajada, esos manes querían meterse como del lugar y empezaron a forcejear esa puerta del garaje y la dañaron. Pero fue bacán, o sea, fue algo inolvidable, fue algo que disfrutamos. Hicimos más conciertos, no recuerdo si yo estuve en dos o tres, porque como tú sabes, después me fui por 2 años. Sé que Kerfo siguió haciendo unos más, yo a ella le perdí la pista al tema. Creo que después hicimos como dos más en el Liceo Urbanor, en un colegio. Nos prestaron el liceo, alquilamos el Liceo Urbanor, hicimos ahí. Y de ahí ese pana, no sé dónde habrá seguido haciendo. Yo cuando ya me fui de Guayaquil me abrí del tema, pero, pero ya fue una experiencia bacán. O sea, todavía recuerdo el otro día casualmente estábamos con José Luis Valdivieso. Él nos ayudó a hacer un evento para jóvenes, un concierto también, pero en una onda muy diferente. Claro, Y algo más de, digamos que otro target. así es, incluso en ese concierto toqué con mi hijo. Yo toqué el bajo, mi hijo tocó la batería, un amigo de él la guitarra, otro pana nuestro la guitarra y una peladita cantó. Tocamos una canción Ese de target. Coldplay, tocamos una canción de Coldplay, o sea, nada que ver. Y yo me metí a coletar porque el bajista de mi hijo se les bajó de último momento. Y yo lo llevaba a los ensayos, me ponía a tocar el bajo mientras ensayaban aparte y me escucharon y me dijeron, papá, se nos cayó el bajista, ¿quieres apoyarnos? Dale, eres mi hijo, lo que sea. Y Esa bueno, yo me la sé. José Luis ayudó en la organización y un día conversando, estábamos ahí y me dice, no, ha sido el primer concierto que fui, fue el tributo a Nirvana. Y yo, ¿qué? Y digo, sí sabes que yo organicé ese concierto. Y el man, ¿eres tú? ¿Ves esa movida? Y digo, sí, sí. Y él era peladito, él era el hermano, es Sí, el hermano menor de Gricio. mucha gente no sabe, no da. A mí me pareció, o sea, súper bueno, ¿no? Cuando empezamos con esto de las conversaciones y en qué banda tocas, de cuándo tocaste, todo. Y ha salido más gente, o sea, no creas que, eh, a pesar de que parece un proyecto pequeño, de pronto se siente un proyecto abrumador porque nunca buscamos hacer un podcast de largo alcance para rentabilizar, hacer dinero, monetizar, como dicen. Era poner los cuadros de la historia, ¿no? Y nos dimos cuenta que la pintura es muchísimo más grande. O sea, no es algo lineal que empezó en una fecha y se mantuvo hasta ahora, sino que son diferentes líneas que alimentan, al menos yo estaba pensando, ¿no? En cierto momento, pues, llegar al clímax de la historia en el concierto de NoFX, que es uno de los que dicen. Pero ya empezamos a hablar de Panda, que fue después. El de Lag eh, Wagon también fue una bacanada. Fue uno de los últimos que al menos yo recuerdo, 2013. Y después ya empezamos a hablar también de amigos, músicos ponqueros que se pasaron a otros géneros. No se pasaron, evolucionaron en su música, pues, y empezaron a tocar algo que y les da la misma satisfacción que el punk. O sea, se mantienen punk, pero no suenan punk. Eh, y, y ya me doy cuenta que donde sea, o sea, el que se acerca, a todos los que nos escuchan, el que se acerca y me dicen, yo me acuerdo, digo, pues ven y cuéntanos, porque seguro con lo que te acuerdas vas a estimular otros recuerdos. Fíjate, ahora hablando del episodio pasado, me cuenta Roberto que ya no lo has escuchado, pero seguro a esta altura ya muchos lo escucharon, que una de las primeras bandas que él armó tuvo de baterista a un Daniel Badovinac. Y yo inmediatamente escucho el nombre y empiezo a atar unos cabos sueltos en mi cabeza. Y digo, yo estudié con ese man en sexto grado. En sexto, y nunca más lo vi ni lo escuché. Hasta como hace un año que lo vi en Instagram porque había estado por aquí cerca de la casa. Y ahora me lo menciona Roberto y me dice que él tocó batería ahí. Yo digo, o sea, estamos todos conectados de cierta manera. Ahora que dices que Lucho fue en ese momento, ya estábamos 2004, o sea, ya habíamos avanzado 6 años más o menos desde digamos que el punto de inicio de esta temporada en el podcast, que era el 98. Eh, Viene Lucho, que era un niño, ahora toca 69 segundos. Empezamos hablando con Iván, que fundó 69 segundos, y me dices que Lucho, que es bajista de 69 segundos, estuvo en tu concierto
pues ahora recuerdo que también Osvaldo Rosero, Chibolín, Claro, que, que tocó, bueno, que estuvo en Teddy Bear, fundó él, Billy Mayer con Mofle, él también eh, tocó en el tributo a Nirvana, y Osvaldo. fue su primer show también, también nos Ujú. contó eso, entonces es como que en ese momento aparecieron nuevos referentes, tal vez nuevo público, o se compactó más el público, tal vez fue otra línea que alimentó este movimiento, porque ya veníamos arrastrando y agarrando gente ¿Te de los acuerdas de Linkin? colegios. ¿Te acuerdas de Linkin? Claro, de Fabricio, sí. Ajá, por ejemplo, Linkin también tocó ahí. Él tenía una banda que Él, era más él o menos como era, AFI. Era una banda de ese tipo, emo, screamo, punk. Recuerdo que ellos tocaban covers de AFI. Su banda tocó con nosotros y ahora Linkin ha tocado hasta con esta banda que toca las canciones de Barcelona y todo el asunto. O sea, ajá, Dross Dross. que Ujú. por decir Dross yo no, o sea, yo hablé una vez con la manager de Dross en Rosendro Seibos y me contó bastantes cosas de Dross que van muy por la tangente de lo que yo ya he vivido. O sea, ellos viven en otra historia, ¿no? Ujú. Pero igual, o sea, ellos son la banda que toca en estadios, literal, o sea. Y Y mira es algo súper loco, interesante, ¿no? mira algo interesante. Yo estuve de primero a cuarto año en el colegio Miraflores y hace un tiempo me agregaron al grupo del colegio. El año que yo salgo del Miraflores me cambio. Había entrado un pana y cuando estábamos en el grupo, este pana lastimosamente estaba con una enfermedad fuerte. Él estaba viviendo en España. Se llamaba Ismael Valderrama. Incluso tuvimos un Zoom con él poco antes de que él fallezca. Ok. Y, y cuando yo estaba en el chat, un día me dice, no, miren, esto es Ismael. Y yo le digo, yo le escribo por interno porque yo no coincidí con él en el colegio. Le digo, tú eras el guitarrista de Sangra. Sí, sí, tú tocaste en el Ah, tributo a wow. Nirvana, ¿te acuerdas? Sí, claro, yo fui el organizador. Ah, ¿qué fue, Aldo? ¿Cómo estás? O sea, nos encontramos en un chat de cursos de colegio cuando pese a que ninguno de los dos coincidió en el colegio. O sea, ese tipo de cosas como lo que tú comentabas del baterista que estuvo contigo en la escuela. O sea, y efectivamente todos hemos estado conectados de distintas formas y los años nos han ido uniendo de a poco. Me va a tocar hacer, estoy ya trabajando en esto. Estoy trabajando en un timeline de los conciertos referentes que se han mencionado acá. Eh, a ver, tenía el de Animal primero, ¿no? Animal fue agosto algo, a principios de El del agosto. Albotenis. Obviamente, pues ese es el primer referente del concierto. Ahí, si fuiste, estuviste con Humberto de acá un día en el mismo show, a pesar de que no se conocían. El Ujú. mismo concierto que Nicolai no pudo ir porque no tenía con quién ir, imagínate. Pero lo tenía primero, pero después, ya más atrás está el 16 de agosto en la Casa de la Reja, que se menciona en el documental Espíritu del 98, y está un poquito más atrás, está un concierto que hubo en una casa frente a Puerto Azul, en donde empieza la historia del metalero come atún, en que Viapo va a ver el sándwich, no le dan, y ya hemos hablado de eso a través de todos estos 10 11 episodios. Y más atrás me tocó poner, pues, no un concierto, pero el cumpleaños de una amiga de Andrea Saltos, en que caen los amigos de la vecina a tocar. Esos amigos eran los que iban a hacer GOE en un poquito tiempo, o sea, estaban ya en el proceso. Hasta donde recuerdo, solo faltaba que llegue el bajo de Ramón y de ahí se armaban y listos para el intercolegial. Entonces, pongo ese y después aparece Puerto Rock más atrás, que entonces cada vez como que voy haciendo una lista de los conciertos, cómo se van dando y después ya van a empezar a entrar los conciertos internacionales y hablamos de Molotov, ya un chance, hablamos de El concierto los del Jardín de ilegales. la Salsa de Molotov. Claro que Agente 86 iba a tocar, pero no tocó y yo todavía Ujú. pensé que iba tarde y no los escuché. Este, y bueno, seguimos en la línea de los conciertos, entonces ya tenemos aquí el tributo a Nirvana ahí entre uno de los puntos en que la gente se encuentra. Sé que hay más. Obviamente, también se cruzan otros conciertos. Mario Jaco me mencionó el DC Tour. Por ahí vi el concierto de Exclamación, también se lo mencionó que fue dentro de Exclamación. Son eventos en que hemos coincidido. Concierto de Puntilla Mall, que Juan Pablo ya nos dio la fecha exacta del concierto de Puntilla Mall. Es Dos súper loco. minutos también, los conciertos de 2 minutos. Estoy esperando ya encontrarme con unos organizadores o alguien que me pueda hablar directamente de la experiencia.
Eh, y también ponerlo, ¿no? Porque ese fue el concierto uno de los conciertos que hubo en el skate park. También no sé si tú tienes recuerdos o tienes la vivencia de haber ido al concierto de lanzamiento del disco Desarme. No me acuerdo. Ahí sí no me Bueno, acuerdo. ahorita hay una exposición, voy a hacer publicidad aquí gratis a las 100 personas que nos escuchan. Hay una exposición en el Malecón en que está toda esta información, toda esta historia de, digamos, estas olas de punk que ha habido. Casualmente la que nosotros estamos abordando en las conversaciones tendría que ser la tercera, no precisamente la segunda, ¿no? Porque había una antes y hubo una antes, y de ahí pues viene otra después y todo. Nosotros nos embarcamos en la más bacán, porque ahí es cuando reventó con Green Day, Blink. O sea, esa es la mejor para mí, la mejor. Offspring. Este, Offspring. Pero esa es la mejor para mí y todo el mundo sabe que la mejor es la tuya, o sea, no hay de otra. Eh, bueno, me desvío un poco. Junto con la lista de los conciertos, quiero hacer una lista de las personas mencionadas. Voy a pasar lista, literal. Voy a decir, ya lo contactamos, ya lo contactamos, ya lo contactamos. Y así con cada uno de los que se menciona aquí, voy a tener que escucharme todos los episodios de nuevo y ver qué pasó con esa gente. O sea, ahorita mencionaste otras personas, de hecho personas que ya no están con nosotros en este plano existencial, eh, pero igual son parte de la historia y me parece Mofle también tocó increíble. en el tributo a Nirvana, hablando de personas que no están en este plano. Mark Agnew también ¿Cómo? tocó. También tocó marcarme. Claro, Mofle tocó. Fíjate, no me acuerdo. Es que también, yo justo ahorita mencionabas esto de que te disfrutaste del concierto y por eso no sabes nada de la organización en el día. Fíjate que le pasa a muchos que organizar y tocar, creo que ese batch así de yo puedo hacerlo, se lo lleva Goa y Unión Pong. Ellos sí pueden organizar y tocar, pero organizar y tocar y disfrutar eh, es una nota heavy. Y en mi caso, me pasaba siempre al menos llegar con la banda con la que iba a tocar y no tocaba, pero formaba parte del cargar instrumentos, la coordinación de juntarnos, el carro, bajarte, subir, entrar, pasar, conectar, tomar fotos, documentar, entre otras cosas. No te permite ver todo el panorama, o sea, te enfocas en lo que estás y a veces ya estás tan ansioso por llegar a ese punto que después de ese punto estás demasiado cansado para seguir disfrutando, o sea, pierdes de parte y parte, pero no recuerdo Marca Acme, mencionaste Colmena, también lo hemos mencionado a Jimmy Casinelli, si nos escuchas por ahí, si alguien sabe, reenvíenle, contáctenlo a todos los que están aquí en la conversación, en los recuerdos, contáctenme, contáctennos, si quieren conversar, si nos quieren contar de su experiencia, sea haciendo shows, participando, tocando, banda. Si se robaron el Metal Zone, tenemos esa nueva categoría. Al que se haya robado el Metal Zone nos puede decir, no pasa nada, ya quedó en el pasado, pero sería hasta eso, sería chévere saber. Ahorita que hablaste de Colmena, ¿te acuerdas de Jorge Colmon, el baterista de Colmena y de Sangra? No, Ya, ese pana ahora toca en bandas en Alemania, es conocidísimo y es el vocalista, ya no es baterista. sí, Y, ya, y- y- por y- favor, y- y to- y contáctenlo. toca en alemán, nadie sabe ni se imagina que el man es ecuatoriano, el man ha hecho su vida allá y el man es conocidísimo allá. El man toca en una banda en Alemania. Hubo un tiempo cuando regresé a Guayaquil, en la época de los blogs, que fui parte del staff de un blog que se llama The Wild Children, que hacía notas sobre rock. Y ahí están algunos que ahorita son tuiteros conocidos, como Guillermet, Chica Migraña, algunos manes que fueron parte de ese blog, Sick Boy, Wild Child, y los manes empezaron como blogueros y de ahí pasaron a esta parte del Twitter y ahora son influencers. Y recuerdo que en ese tiempo, una vez me comenta este pana de Jorge y me contacta y nos empezamos a escribir por Messenger y el pana me compartió el material de él, le hicimos una nota a las bandas que él tenía, le dijimos, miren, ecuatoriano triunfando en Alemania, o sea, y vacancísimo, porque hasta ahora el pana está tocando allá, ahora pasó de baterista, ahora ser el frontman, el vocalista y toda la vaina,
es en metal, pero bacán, o sea, porque hay personas de la escena que estuvieron en nuestros conciertos que les está yendo bien, que siguieron, como tú dices, evolucionaron, pero les está yendo bien y ya no tenemos ni idea muchos no tienen ni idea de lo que pasa, pero la siguen rompiendo. Y puede que muchas de esas cosas hayan empezado en el patio de una casa, Correcto. literal. O sea, pues que esas ganas de hacer, por ejemplo, están los Portalupi, uno de ellos toca salsa durísimo, está Sergio, que fue vocalista de ese cabán, pues está también, está haciendo una carrera increíble y me parece de admirar full, me gusta de hecho su música. Y hay otras personas que tal vez no están en la música, pero no sé, su fundamento social también viene del compartir en esa escena. Y me parece, o sea, me parece justo, tal vez homenajearlos, no voy a decir alabarlos, pero como que recordar así, recordar eh, lo bueno que fue, lo chévere que fue. Eh, no sé, o sea, me has dejado con más expectativa y ansiedad. Yo nomás quería hablar del tributo a Nirvana, pero de pronto ya estamos hablando del extranjero, de bandas de otros lados. Obviamente ya se lo mencionó formalmente porque una de las reglas que teníamos acá era que eh, nos recomiendan o mencionan a alguien y vamos a buscarlo para hablar. Y por alguna razón hasta el día de hoy no habíamos mencionado puntualmente Simón Limón. Pero ya que estamos abriéndonos al tema de los difusores y de los promotores digitales, eh, también estaría increíble poder incluirlos también en esto de anexar a la historia. Digamos que son los cromos especiales del álbum. Ya no es un podcast, ahora es una comunidad. Ya no es piezas de rompecabezas, ahora es un álbum con figuras. Y no sé, los que nos escuchan, los que sería bueno que se suscriban. Sé que hay números más elevados que la gente suscrita. No sé si eso es un síndrome de YouTube, de Spotify, que usualmente salen más plays de los subscribers que tiene. Yo casualmente peco de eso, de que escucho muchas cosas, pero ninguna me suscribo. Si se pueden suscribir, pues ayudarían harto, tal vez para llegar a más personas que hayan participado, ya sea con banda, asistiendo a conciertos, produciendo, vendiendo camisetas, emborrachándose en el show. Este, sería increíble que se contacten, den like, comenten, cuenten su experiencia y de esa manera poder seguir creciendo con la finalidad de poder tener la pintura completa. Estamos hablando de casi 30 años. Probablemente para cuando terminemos de hablar con todas las personas ya van a ser 30 años desde el 98 para acá. No sé, algo más que me quieras decir, Aldo, eh, en Bueno, temas de recomendaciones o tal vez unos recuerdos aislados ahí que no has soltado, eh, planes para el futuro. eh, Habría chance de que Cuapón vuelva, aunque no creo, porque la verdad es que ya a estas alturas nadie a menos que sea una cuenta en Instagram poniendo reels todo el tiempo, que es medio aburrido, pero bueno. bueno, no sé si Ecuapón a lo mejor regrese con una nueva generación. No me extrañaría que a lo mejor mis hijos por ahí algún día me den la sorpresa. Pero bueno, les gusta la misma música que a mí. Y mis dos hijos menores son amantes de las redes sociales y no se han abierto un canal de YouTube porque todavía no los dejo porque son pelados. A mí me Este, obligaron, mis hijos me obligaron a abrirles el canal de YouTube, básicamente a hacer un canal de YouTube en donde ellos salen, yo no, pero como no les puedo administrar todo lo que se filman y editar, porque estar en esto o en mi vida personal, pues después me convencieron de abrir una cuenta en Instagram para poner videos que ya están hechos, lo cual me pareció más sencillo, pero no suficiente con eso. Ahora también todas las noches hacemos un video antes de dormir los tres. O sea, no sé, la verdad es que ya el tema digital ya se convierte en algo medio odioso, pero sigue siendo un mal necesario, hasta al menos en mi hogar no deja de ser un mal necesario. Y espero que en unos años disfruten, o sea, así como el podcast va a estar aquí para siempre, a menos que me bajen el canal con la historia, seguramente todas esas historias que estamos poniendo ahora, los que ponen historias y en general de niños de uno, en cierto momento las vas a ver y vas a decir, ah, qué chévere.
tal año era más feliz que ahora. Ahora, Kerfo, sé que ahorita es DJ de música electrónica y de rave, es lo que sé. Su hermano sí se quedó en la escena, Gabriel, el hermano menor. Él toca incluso con Alejandro, no me acuerdo la banda, está Alejandro Martínez. Es una banda ska punk. Eh, No, pues no es Escapón, es es puto. no, es en otra banda, que Gabriel es el saxofonista, es una de las bandas que tocaba Alejandro, no sé si seguirá ahí ahorita. Ay, ahorita se me fue el Ni nombre. idea. Pero bueno, él Diez tocaba... ochenta, ¿no? No, 1080 no, pues 1080 es clásica. El También tocó manto... ahí, Alejandro. Sí, claro, pero Gabriel no, Gabriel, el hermano menor de Kerpo no. Ya, cada uno tomó rumbos distintos. Creo que incluso Kerpo ni siquiera había en Ecuador. Entonces, no creo que el tema vuelva, pero, pero sí quedan los recuerdos, sí se disfrutó bastante este tiempo. Ahora, me gusta lo que está pasando. No he estado en conciertos, no he estado sumergido en la escena como estuve de pelado, pero sí he podido un poco estar al tanto de las cosas que se den. Creo que Espíritu del 98 fue una buena iniciativa para empezar a revivir y documentar esto. Creo que lo que tú estás haciendo también. Hace 5 años también me contactó Isabel de Det Ninas, Isabel Cartagena. Creo que deberías hacerle invitarla al podcast. Det Ninas también fue importante. Ellos también ayudaron con su site impreso a muchas cosas. Eh, Me invitaron a una exposición que hubo antes de la pandemia en la Universidad de las Artes sobre un poco de lo que fue la escena punk. Ahí hablaron de algunas cosas, hubo un conversatorio y cada uno expuso de ciertas cosas. Creo que había alguien de la Unión Punk. Ahí me preguntaron ciertas cosas de Cuapón, ellas hablaron de Det Ninas, pero creo que son cosas que van a quedar para siempre. El primer concierto al que yo fui fue uno, creo que en Los Ceibos, no me acuerdo bien. Tocó y fui a apoyar a un pana que tocaba en Como la Tusa. No sé si te acuerdas Ah, de ellos. Una de las primeras bandas en que estuvo Daniel Saltos. es nuestro Eh, episodio, como la tusa es el episodio 3 en el podcast. Bacanísimo. Y Juan topaba Viapo ahí y todo eso. Estuvimos con Y Viapo y Fabricio hablando en el episodio 3. Ahí es- te lo ese, recomiendo. ese fue el primer Ah, concierto al que fui. Y mira, han pasado ya tanto tiempo, pero como sea, la escena sigue. O sea, Moncho sigue haciendo música, todos han ujú. evolucionado en distintas formas y Iván sigue haciendo música, que son los dos referentes más fuertes ahí, pero creo que cada uno pusimos nuestro granito de arena en su tiempo. Claro, asistiendo y también beneficiados, te lo he mencionado, que yo igual durante 4 años, 5 años seguidos hice conciertos con bandas de fuera y no los hubiera podido hacer si no hubiera sido por Unión Punk, porque sea lo que sea, ellos son los que abrieron la puerta para que las bandas quieran Ecuador y eventualmente ellos ya dijeron vamos a darnos una pausa y en ese momento me ofrecieron a mí la oportunidad de trabajar con una banda de fuera y eso motivó a otros shows, otras experiencias que más adelante en la misma historia tocará contarlas. Este, pero no, todos estamos conectados en eso. Y yo creo que también deberíamos como que abrir otra columna, otra convocatoria, una reunión de firmas para decirle a Moncho que haga Espíritu en 38 parte 2 o que, Hay o que material, haga hay que material. release the files. Aunque bueno, él tiene, creo que en YouTube está el canal Espíritu 98 donde vas a encontrar miles de videos que probablemente son los videos que él compiló, se tomó el trabajo de reunir y analizar y sacar información y ponerlos cronológicos para más o menos tener la línea del tiempo, pienso yo. Este, pero sí sería interesante, ¿no? Ver hasta dónde logramos poner a rodar de nuevo esta escena, que va despacito, pero se mantiene ahí, chévere. Gracias, de hecho, gracias por anotarte, porque sí, estabas ahí de pronto ya, pues cuando yo, ahorita nos conectamos y ponemos ese punto en el mapa del tributo a Nirvana, primer concierto de Chibolín, primer concierto de Lucho, o sea, y está bien, le atinaste en esa época, le atinaste ahora
esperamos seguir acertándole acá. Pana, yo creo que siempre he hecho un what if. Si en este tiempo hubiera sido Ecuapón y Simón Limón, hubiéramos monetizado hartísimo, pana. En un tiempo como el de ahora, con la difusión que llegamos a tener, creo que Simón Limón era un monstruo. eh, Ecuapón un poco más chiquito, pero quizás porque no duró tanto tiempo. Pero en ¿Sabes? este tiempo Una de con las redes cosas sociales que, hubiera pegado. claro, una de las cosas que hay que rescatar, que no, yo nunca trato de anticipar nada, pero bueno, si me estás escuchando, Andrick, igual de boca tuya, pues sé que te mantuviste y hiciste de esa pasión que tenías por las bandas y por la difusión del Simón Limón, eh, estás trabajando en esa línea. Entonces, todo empieza en ese puntito, ¿no? Entonces, chévere, ojalá podamos tener también aquí a las personas de Simón Limón hablando. Nuevamente, que vuelvan a contar la historia, pero que metan los detalles que a lo mejor no los pudieron incluir en otros relatos. Yo creo que hasta aquí nomás, para no darle más vueltas, hay gente que no te conoce, hay gente que no me conoce, hay gente que vino a buscar a un músico de una de sus bandas favoritas, pues no siempre es así el podcast, pero tienen otro easter egg, tienen otra pieza importante, tienen otro cromo especial para la historia. Y nada, seguimos en contacto, nos vemos el martes nuevamente con otra persona, con otro pedacito de historia y probablemente con otro concierto y otro nombre que anotar. Pues hasta aquí, ya saben, compartan, suscríbanse y reenvíen, comenten y reenvíen a los que, si conocen a los mencionados, reenvíenle. Y ahí están los mensajes abiertos, todos los días reviso. Si quieren conversar, pues agendamos y seguimos aportando a esta historia. Muchas gracias. Gracias, Andy. Chao, cuídate. Nos vemos, bye. Un gusto. Los primeros años, cuando tenía 15, tocaba junto a Hugo Béjar, que lo conocí en la primaria en realidad, en el kinder en realidad le conozco a Hugo Béjar desde que soy un niño,